Buenas, buenas, ¿cómo se encuentran, estimados estudiantes? Bienvenidos a una clase más de Física 3. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre ondas electromagnéticas. Hasta el día de hoy hemos visto que una corriente eléctrica, es decir, un flujo de cargas eléctricas, es capaz de generar un campo magnético. Eso lo vimos a través de la ley de Ampère y a través de la ley de Biot-Savart. Y también vimos que un campo magnético en movimiento puede generar una corriente eléctrica. Pero a continuación nos vamos a dar cuenta que este fenómeno, esta relación que existe entre campos eléctricos y campos magnéticos, ocurre a través de un único fenómeno que se denomina ondas electromagnéticas. En una onda electromagnética, lo que ocurre es que un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético variable en el tiempo y a su vez este campo magnético genera un campo eléctrico y este proceso se repite en forma indefinida. Lo interesante de las ondas electromagnéticas es que este fenómeno existe, haya o no un medio de propagación. Es decir, las ondas electromagnéticas se pueden desplazar a través de cualquier material y a través del vacío. En la actualidad estamos inmersos en un ambiente que está lleno de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, dentro de un motor eléctrico vamos a tener ondas electromagnéticas. La señal que emite un teléfono móvil son ondas electromagnéticas. La señal que recibe una computadora de Wi-Fi son ondas electromagnéticas. Entonces podríamos decir que nosotros estamos inmersos en un ambiente plagado de ondas electromagnéticas. Y de una vez les adelanto que la luz también es una onda electromagnética. Ahora bien, hace varios siglos, un físico y matemático llamado Maxwell hizo una observación bastante interesante acerca de la ley de Ampère. Él hizo la siguiente observación. Él aplicó la ley de Ampère al caso en que tenemos un capacitor. Recordemos que un capacitor es básicamente una placa metálica de un lado, un dieléctrico y luego otra placa. Y él hizo la siguiente observación, se dio cuenta que al calcular la ley de Ampère utilizando la superficie S1, la corriente encerrada era claramente I. Pero cuando la superficie era S2, la corriente encerrada era 0. Entonces, para que la ley de Ampère tuviera sentido frente a esta situación, él supuso la existencia de un concepto denominado corriente de desplazamiento. Básicamente, aquí entre las placas de este capacitor lo que tenemos es un campo eléctrico. Tenemos un campo eléctrico. Entonces, él definió lo que se denomina corriente de desplazamiento y la definió como el producto de la permitividad del espacio libre, que es una constante, por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, él lo que dijo es que para que la ley de Ampère sea consistente y siga siendo consistente,
Para este caso en particular, debemos considerar la corriente de desplazamiento, que es una corriente que tiene su origen debido al campo eléctrico que existe entre estas dos placas. En realidad en realidad se trata de un campo eléctrico. Aquí no tenemos un desplazamiento de corriente, pero igual lo modelamos como una corriente. De esta forma, Maxwell pudo ajustar la ley de Ampere a su forma más general y reescribirla de esta manera. Lo importante de este planteamiento es que nos dimos cuenta que un flujo eléctrico genera un campo magnético. Entonces, cuando la ley de Ampere se escribe de esta forma, queda más clara la relación que existe entre un campo eléctrico y un campo magnético. Nótese cómo una variación en el tiempo de un campo eléctrico produce un campo magnético. Posteriormente, Maxwell vino y compiló algunas ecuaciones. Esas ecuaciones no fueron de su autoría, pero él tuvo la virtud de compilarlas. Y planteó lo que se denominan las 4 ecuaciones de Maxwell. Las 4 ecuaciones de Maxwell son la ley de Gauss para el campo eléctrico, que es esta que tenemos acá, que ustedes conocen y vieron en el curso anterior. La ley de Gauss para el campo eléctrico nos dice que el flujo eléctrico es proporcional a la carga encerrada por la superficie considerada. También tenemos la ley de Gauss del magnetismo, que es una ley que nos dice que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero. Es decir, si nosotros tomamos una fuente de campo magnético y la encerramos dentro de una superficie cerrada, valga la redundancia, siempre vamos a tener líneas de campo que salen y líneas de campo que entran. Como resultado de eso, el flujo magnético siempre a través de esta superficie cerrada va a ser cero. Esta ecuación de Maxwell también nos dice que no es posible aislar el polo norte de una fuente de campo magnético. Si tenemos, por ejemplo, un imán y lo partimos a la mitad, digamos, hacemos un corte acá y un corte acá, siempre vamos a quedar con un polo norte y un polo sur. Nótese cómo no existen los monopolos magnéticos. Inclusive, si llegamos a nivel atómico, nos vamos a dar cuenta que una parte del átomo se comporta como el polo norte y otra parte como el polo sur. Entonces, esta ecuación de Maxwell plantea algo súper interesante y que nos plantea algo bastante práctico también. Nos dice que que no importa a dónde vayamos, a qué galaxia, a qué sistema solar, nunca vamos a encontrar un monopolo magnético. Tenemos 2 ecuaciones más. Tenemos la ley de Faraday, que relaciona la integral de línea del campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada con la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Por último, tenemos la ley de Ampere en su forma corregida, ya considerando la corriente de desplazamiento. De la ecuación 33.6 y la ecuación 33.7 podemos observar lo siguiente. Nótese que la ecuación 33.6 nos dice que un campo magnético genera un campo eléctrico. Y la ecuación 33.7 nos dice que un campo eléctrico genera a su vez un campo magnético. Es estas 2 ecuaciones, las que nos hablan de la existencia de las ondas electromagnéticas. Es decir, si tenemos un campo magnético variable en el tiempo, vamos a tener un campo eléctrico.
Y si tenemos un campo eléctrico variable en el tiempo, vamos a tener un campo magnético. Estas dos ecuaciones predicen la existencia de las ondas electromagnéticas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo muy claro, la verdad, profe. Todo Todo bien. bien, profe. Ok. De esta manera es como podemos tomar las ecuaciones y replantearlas, pero de una forma más simple. Aquí tenemos la ley de Gauss. Bueno, son las 4 ecuaciones de Maxwell, pero en un espacio vacío donde no hay cargas eléctricas. Entonces, si tomamos estas 4 ecuaciones y consideramos que no hay cargas eléctricas, por ejemplo, Q es igual a 0, obtenemos esta ecuación. Si consideramos también, bueno, esta ecuación queda igual. Y nótese que si no tenemos cargas eléctricas, bueno, esta ecuación quedaría igual a 33.6. Sin embargo, la ley de Ampère sí cambiaría y únicamente nos quedaría la corriente de desplazamiento en la ecuación de Maxwell. Digo, en la ecuación de Ampère. Algo importante es que esta se denomina ley de Ampère-Maxwell porque Maxwell le hizo una modificación a la ley de Ampère e incluyó la corriente de desplazamiento. Entonces le llamamos ley de Ampère-Maxwell. Entonces, estas serían las 4 ecuaciones de Maxwell cuando no hay cargas eléctricas. Y es la forma más simple en que podemos expresarlas. Lo interesante acá es que existe una gran simetría en las ecuaciones, lo cual resulta evidente cuando las observamos. Y de estas 4 ecuaciones que tenemos acá, de las 4 ecuaciones de Maxwell, se derivan todos los fenómenos electromagnéticos existentes. Entonces, las 4 ecuaciones de Maxwell tienen la virtud de que por sí mismas logran explicar y resumir todo el conocimiento acerca de los fenómenos electromagnéticos. Eso nos lleva a hablar de las ondas electromagnéticas más sencillas que existen. Esas ondas se denominan ondas electromagnéticas planas. Y aquí se observa claramente de lo que hemos venido hablando. Nótese cómo aparece el campo eléctrico, genera a su vez un campo magnético y el campo magnético eventualmente genera el campo eléctrico. Y este fenómeno se repite a través de un eje. A esto le llamamos onda electromagnética plana. Ahora bien, a continuación, la presentación se enfoca mucho en explicar el origen de las ondas electromagnéticas. Y lo que se hace es que se parte de la ley de Faraday y se comienza, digamos, a desagregar un poco las ecuaciones durante un proceso que me parece que está fuera del alcance de este curso, pero lo pueden estudiar en el libro y en esta presentación hasta obtener ecuaciones fundamentales. Estas dos ecuaciones fundamentales, la 33.19 y la 33.20. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones fundamentales para una onda electromagnética plana, la 33.19 y la 33.20. Estas dos ecuaciones, en su forma más simple, son ecuaciones diferenciales, tienen estas dos soluciones.
Nótese cómo se nos está diciendo que el campo eléctrico es una onda senoidal. Bueno, se expresa a través de un coseno, pero un coseno es lo mismo que un seno desplazado. Entonces, el campo eléctrico se expresa a través de una señal senoidal y el campo magnético se expresa a través de una señal senoidal. Nótese cómo las 4 ecuaciones de Maxwell me permiten llegar a esta conclusión y logran predecir la existencia de las ondas electromagnéticas planas. En este momento no sé si Maxwell logró observarlas empíricamente, pero él sí pudo predecir su existencia. Y lo logró poniendo bastante atención en el curso de ecuaciones diferenciales que seguramente tuvo en la universidad. Si no hubiera puesto atención en ese curso, seguramente no hubiera logrado deducir la existencia de esta solución, que es una solución a estas 2 ecuaciones diferenciales. Y estas 2 ecuaciones describen una onda electromagnética plana. Es posible también deducir la relación que se explica que se da en la 33.24. Nótese que hay una relación entre la magnitud del campo, bueno, entre la amplitud del campo eléctrico y la amplitud del campo magnético, así como del valor instantáneo del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces, en cualquier momento, dividimos la magnitud del campo eléctrico entre la magnitud del campo magnético y hacemos esa división y siempre nos va a dar C, que es la velocidad de la luz. Entonces, aquí las ecuaciones importantes son estas 2 de acá y esta de acá, la 33.24, que relacionan el valor del campo, la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético. Entonces podríamos decir que aquí, en este capítulo, en esta parte que es bastante larga, únicamente nos van a interesar 3 ecuaciones. Esta es una. Profe, perdón, entonces el que decía el Emax y la Bmax, ahí donde está ahorita, esas son la amplitud del campo eléctrico y magnético. Correcto. Lo divide Ok, y le da C. ok, sí, la velocidad de la luz, ok, Sí, gracias. pero si toma cualquier valor instantáneo de E o B y lo divides, siempre le va a dar C. Ok, buenísimo, gracias. Es decir, que, digamos, E entre B igual a C siempre se cumple para todo T y para todo X. Dos detalles que omití. Esta omega se denomina frecuencia angular y esta K se denomina frecuencia de onda. Y nótese que omega entre K es igual a C. Entonces nótese que K lo puedo deducir a partir de omega y C. Ahora bien, resulta que existe una cantidad, una expresión que nos permite determinar la potencia de la onda electromagnética, la energía por unidad de tiempo. Nosotros calculamos la energía por unidad de tiempo de una onda electromagnética a través de lo que se llama el vector de Poynting. El vector de Poynting se calcula facilísimo. Es el producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético. Y se multiplica por este valor constante. Bueno, el valor constante es 1 entre la permitividad magnética.
Entonces, el vector de Poynting tiene dos características importantes. La primera me habla de la potencia de la onda, de la energía por unidad de tiempo, y la segunda es que me da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Se llama vector de Poynting, es un vector, y como es un vector, tiene dirección. Entonces, el vector de Poynting me da la dirección de propagación de la onda electromagnética y me da la potencia de la onda electromagnética. Ni el campo eléctrico ni el campo magnético me dan la dirección de propagación, porque recordemos, si vemos este gráfico, nótese que en todo momento el campo eléctrico y el campo magnético ambos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Ahora bien, ¿cómo el campo eléctrico y el campo magnético siempre son perpendiculares entre sí? Yo puedo expresar la magnitud del vector de Poynting de esta manera. Multiplico la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del campo magnético entre esta constante. Nótese que cuando calculamos la magnitud del vector de Poynting, únicamente estamos calculando esa potencia, la potencia de la onda electromagnética. Y no estamos teniendo información de la dirección de propagación. Por cierto, nótese que en la ecuación 33.25 tenemos un producto vectorial o un producto cruz. Entonces, no sería mala idea que repasen el producto vectorial o el producto cruz. Tenemos ecuaciones adicionales que nos permiten calcular aspectos relevantes acerca del vector de Poynting. Digamos, la potencia promedio, o lo que es lo mismo, la intensidad de onda se puede calcular utilizando estas ecuaciones. De la misma forma, se puede calcular la densidad de energía para el campo eléctrico usando esta ecuación y la densidad de energía para el campo magnético utilizando esta otra ecuación. De esta manera, la densidad de energía instantánea total va a ser la suma de ambas. Y si la sumamos, obtenemos este valor de acá o este valor de acá. Entonces, nótese que la densidad de energía instantánea total la podemos obtener a partir de la magnitud del campo eléctrico o la magnitud del campo magnético. Tenemos una ecuación adicional que nos permite calcular la energía promedio total por unidad de volumen. Podemos calcularla con la amplitud máxima o el valor máximo del campo eléctrico o calcularlo utilizando el valor máximo del campo magnético. Por último, si multiplicamos la densidad de energía por C, obtenemos la I, y la I es la intensidad de la onda, que es la magnitud del valor promedio del vector de Poynting. Del vector de Poynting, generalmente se realiza un problema relativamente sencillo, se hacen problemas relativamente sencillos, porque puede que le den el vector E, el vector B, y le pregunten la dirección de propagación de la onda. Entonces hacen un producto cruz, obtienen el vector de Poynting y el vector de Poynting les da la dirección de propagación de la onda.
Entonces, vea qué interesante. Nótese que el vector de Poynting nos está diciendo que las ondas electromagnéticas tienen energía. Eso nos lleva a algo súper interesante. Y es que resulta que las ondas electromagnéticas transportan cantidad de movimiento lineal. Es decir, las ondas electromagnéticas pueden generar movimiento físico. Entonces, la energía, cuando una onda electromagnética incide en un objeto, le está transmitiendo cantidad de movimiento. Es decir, si ustedes ponen una lámpara al frente de una bola, la luz que sale de esa lámpara, que son ondas electromagnéticas, le están imprimiendo cantidad de movimiento. Y si esa lámpara tuviera la potencia suficiente, movería la bola. Entonces sí, podemos mover objetos utilizando la luz. Pero lo que pasa es que se ocupa mucha potencia. Es por eso que el fenómeno rara vez es observado. Para calcular la presión de radiación, lo que hacemos es dividir S, que es la magnitud del vector de Poynting, entre C. Cuando hay absorción completa, es decir, cuando la onda electromagnética es absorbida por el objeto. En cambio, si la superficie es perfectamente reflectante, la presión de radiación va a ser, de hecho, el doble. Entonces, nótese, no compara esta ecuación, S entre C y 2S entre C. Y para una superficie que no es un absorbente perfecto ni un reflector perfecto, se puede escribir la ecuación de esta manera. En cualquier caso, nótese que interesante, podemos utilizar ondas electromagnéticas para crear cantidad de movimiento. Voy a ver si les recomiendo un documental acerca de ese fenómeno, porque se utiliza para, o se considera que sería una de las mejores alternativas para hacer viajes entre galaxias. Vamos a ver si encuentro el video. Hay varios documentales, pero a ver si encuentro un video corto. Deme un minuto.
Ya encontré un video. Este lo había visto también el año anterior. Entonces, es un experimento donde se observa con claridad cómo las ondas electromagnéticas, en efecto, tal como muestran las ecuaciones, produce presión de radiación y producen presión porque generan fuerza y son capaces de mover objetos. It doesn't make a big motion, so you got to look really close. That's why we have the close camera. And now this thing bounces around. Él está usando un láser de alta potencia. Entonces, reproducir este experimento no es nada fácil porque se requiere un láser de mucha potencia. Y me parece que esos láseres no están disponibles para la venta. Around with the air conditioning, and I think the air conditioning's calm enough. Here we go. See that? Fell over. Let me try again. If I can get it down on it quick enough, it might actually slide. Amazing. Radiation pressure. How many believe me? Of course it's not radiation pressure. Way too small. I was blowing on it, okay? All the demos are real. This is the one that I'm making fun of you. I blew it. It's a magic trick. Veamos a ver si encontramos otro video que ya había visto. Ok, aquí tenemos otro que podría ser presión de radiación, pero no lo tengo muy claro.
porque también podríamos tener un efecto térmico. Entonces habría que analizar esto a profundidad para ver qué es lo que están haciendo. Ese sería otro experimento. Habría que analizar bien los detalles. Porque la presión de radiación es una fuerza muy débil. Entonces hay que analizar muy bien esos experimentos para ver si efectivamente es presión de radiación, pero la presión de radiación existe. Y es un fenómeno que se ha propuesto para impulsar naves espaciales. Es decir, usted pone un láser en la Tierra, pone una sonda en el espacio y el láser apunta a la sonda de tal forma que la va empujando. Volvamos de nuevo a la presentación. ¿Cómo generamos ondas electromagnéticas? Bueno, para generar ondas electromagnéticas utilizamos un dispositivo pasivo denominado antena. Una antena es básicamente un circuito abierto que porte una corriente eléctrica variable en el tiempo que a través de la antena se transforma en una onda electromagnética. Como ya les comenté, las ondas electromagnéticas pueden ser de muchos tipos. Y a ese rango de ondas electromagnéticas le llamamos el espectro de las ondas electromagnéticas. De esta manera tenemos lo que se denominan rayos gamma, que tienen, digamos, esta frecuencia y esta longitud de onda. Tenemos rayos X, tenemos la franja del ultravioleta. Tenemos la franja de luz visible, que es bastante pequeñita. Y aquí interesante. Lo que usted y yo observamos como color, desde el punto de vista físico, no es más que cambios en la frecuencia de la onda electromagnética. Es decir, nosotros en nuestros ojos tenemos un sensor que logra diferenciar entre las diferentes frecuencias de la onda electromagnética. Y desde el punto de vista físico, eso es un ojo. Luego tenemos microondas, tenemos la televisión y FM. Luego tenemos la televisión AM, las llamadas ondas largas, porque tienen una longitud de onda bastante grande de kilómetros. Y este sería, digamos, todo el espectro electromagnético. Cada rango de frecuencias tiene una aplicación distinta. Nótese, por ejemplo, que este rango de 10 a la 6 Hz se utiliza para AM. Y este rango de 10 a la 8 se utiliza para FM y televisión. ¿Alguna pregunta hasta acá? De momento no, profe. Ok, les comento que en Costa Rica hay una institución pública que se llama SUTEL. SUTEL es la encargada de vigilar el buen uso del espectro electromagnético. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque, por ejemplo, el espectro electromagnético está regulado. Canal 7, por ejemplo, lo que hace es transmitir a la frecuencia correspondiente al canal 7
Y si viene otra empresa e intenta transmitir a la misma frecuencia, va posiblemente enfrentaría un proceso por parte de la SUTEL debido a que el espectro electromagnético pertenece a Canal 7. El espectro se concesiona y por ley pertenece al Estado, es de uso, es propiedad del Estado y el Estado lo concesiona a las empresas para su uso. La institución pública encargada de eso se llama la SUTEL. Eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el lunes, seguramente, el viernes, para revisar uno o dos problemas. Y recuerden que el viernes a las 7 de la mañana tienen que solicitar el problema de desarrollo modificado número 2. Profe, una preguntita, ¿verdad que la clase pasada, el viernes, que usted puso una presentación que decía que había que hacer como un trabajo asincrónico, que era tomarle una foto a un transformador? Esa actividad era extra, ¿cierto? Correcto, era extra. Y es para hoy, ¿verdad? Sí, correcto, es para hoy. Ok, y el resumen, profe, perdón, que había visto una que decía que era así como un cuadro comparativo o algo así entre las corrientes alternas y el otro. Creo que ¿Ese también es para hoy? No, me parece que para el viernes, el siguiente viernes. O sea, Sí, en 2 días. Sí, en 2 días, pasado mañana. Ah, ok, es que yo, de hecho, aquí acabo de verlo, lo estoy viendo justo en estos momentos y dice, será realizar un cuadro comparativo entre los circuitos de corriente alterna y corriente continua. Dicen que es para hoy, entonces no estaba seguro, porque como esa la quedó el viernes pasado, entonces no sabía. No, les puedo dar unos cuantos días más, no hay problema. Ah, bueno, por el viernes, excelente, gracias, profe. Bueno. Pura vida. Ok, entonces recuerden que el viernes, lo más temprano posible, me envían un correo pidiéndome el problema de desarrollo modificado. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, qué amable, buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, profe.